dice. ¿Y qué es lo que el Espíritu dice? ¿Qué es lo que el Espíritu dice? Vendré a vosotros, dice el Señor. Y el que no puede caminar, caminará. El que no puede oír, oirá. El que no puede decir palabra, la dirá. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Pero eso no depende de quien lo predica, eso depende de quien lo oye. Quien lo oye se activa, y quien lo oye lo vive, y quien lo oye lo practica, porque somos oidores que olvidadizos. Y ese es el pecado de los cristianos. Oímos, pero no atendemos. Oímos, pero no aplicamos. Dios había estado hablando con Moisés 40 días ahí, imagínense. Pero lo que tenía que aplicar ahí en ese momento, en ese instante de ver al pueblo en pecado, era simplemente un acto de paciencia. Y por ese pequeñito acto de paciencia, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. La vio de largo. Y vamos nosotros, traigámoslo a esta realidad. ¿Cuántas veces usted al año viene a esta congregación? ¿Cuántas veces usted se arrodilla en su casa? ¿Cuántas veces usted lee la palabra? ¿Cuántas veces usted escucha música cristiana? Y todo eso no es válido si cuando usted tiene que presentarse donde hay un hermano que es bocón y que nadie lo controla y usted se descontrola con él, entonces todo eso que hicimos, amado, no tuvo ningún valor. Porque es aquí donde la cosa se ve, si nosotros lo estamos haciendo. Entonces yo quiero hablarle esta noche sobre oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios, porque hay una necesidad. Hay una necesidad. ¿Saben? Hay muchas iglesias, como las iglesias adventistas, por darle un nombre, ¿verdad? Iglesias que están en la, que le enseñan a su gente que Dios ya lo que tuvo que decir está aquí, ¿verdad? Lo que Dios tenía que decir ya se quedó aquí. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto. Y eso es aplicable para los cristianos, porque fíjense que los pastores lanzamos promesas, enviamos promesas de vida, y la persona dice, no, ese ya me lo dijeron, que no. Cerró la voz de Dios. Son cosas que impiden que la voz de Dios se manifieste en mi vida. Ahora la pregunta, ¿ustedes quieren tener los cielos cerrados en su vida? ¿Verdad que nadie lo quiere? Pero miren, hermanos, el reino de los cielos sufre violencia, y solo quienes lo arrebatan. Y cuando le dice violento, no es que usted agarre una pistola y comience a echarse a toda la gente. No, los energéticos, los que tienen energía, los que tienen poder, los que tienen el deseo, los que tienen el anhelo, oyen la voz de Dios. Los demás, muchas gracias, los hermanos, que Dios me los bendiga. Seguimos. Entonces, la dureza del corazón no permite que la voz de Dios se haga viva dentro de mí. ¿Saben qué significa dureza del corazón? No, ese hermano me cae mal, yo para qué lo voy a perdonar si él fue el que me ofendió, él fue el que me gritó, él fue el que me pateó, él fue el que me robó, él fue el que me quitó. Esa se llama dureza del corazón. Usted no está oyendo la voz de Dios, que la voz de Dios dice, perdone. Mire, así funciona esto. Entonces usted dice, pero yo llevo un mes orando por estas cosas, y aquel hermano que apenas vino ya tiene el milagro. ¿Por qué? Porque usted endureció su corazón, cerró la voz de Dios. Entonces usted se puede desbocar, hermano, pero si su corazón no es perfecto y está duro encima de todas las cosas, muchas gracias, no le viene el milagro. ¿Ven cómo funciona esto en Dios? No es de que haga todos los 40 días de ayuno, no es que haga los 21 ayunos de días de ayuno de Daniel, no es que haga los 3 días de ayuno de Esther, no es que haga todo eso. Es cómo está su corazón, amado hermano. ¿Cómo está su corazón? ¿Verdad que hay una palabra que dice que Dios pone el querer como el hacer? Pero si usted, bueno, yo también le he hablado de la palabra aquí en esta casa, le he dicho que la comida ni a la fuerza entra, si no me gusta no me la como. Un corazón duro, hermano, no va a desatar milagro. Y yo le voy a decir una cosa, y usted me puede decir, hermano, pero yo ahorita yo no tengo problemas, tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo mi casa, tengo mi trabajo, pero usted está mal en ese sentido, porque usted debería de estar mucho mejor. Debería de estar con empresas bendiciendo a otros. ¿Y por qué solo está limitado a tener todo bien, esposa, todo bien, los hijos, todo bien en el trabajo, si usted puede hacer mucho más? Corazón endurecido, no permite oír la voz de Dios. Miren cómo se manifiesta eso. Seguimos, ¿verdad? Gloria al Señor. El perdón nos hace escuchar la voz de Dios. Miren, hermanos, si yo soy una de las personas que ha vivido el desprecio en carne propia. A mí no me tiene que decir usted que alguien lo despreció, porque yo lo he vivido. Yo es que no he recibido desprecio de mi propia familia, hasta a veces, fíjense que a veces inconscientemente
Hasta de sus propios hijos uno puede recibir un desprecio, ¿ves? A un compañero de trabajo lo puede despreciar a uno. O sea, usted no me habla de que si lo han despreciado porque yo tengo un certificado en eso, ¿no? Pero el perdonar a esas personas que me han hecho un daño en ese momento, porque el desprecio no es que me cae mal el hermano tal, es una mirada, es un pensamiento, es un sentimiento que no se ve, pero se activa, porque el mundo espiritual es invisible, pero es real. Entonces el perdón hace que aunque hayan 100 contra mí, Él dice, Él conmigo somos mayoría, aunque hayan 100 en contra mío. Entonces, pero mire cómo funciona. Entonces hay que perdonar. Un corazón duro que no perdona, por favor, hermano, no me venga aquí diciendo, hermano, que está en el 70 días de ayuno y que ya va a desaparecer del ayuno. Mentiroso, sinvergüenza, hipócrita, y agréguele todo lo del diccionario. No recibe nada. No va a ver la gloria de Dios. Siempre enfóquense en esto. Jesús siempre no se va a fijar en su color de pelo, no se va a fijar en su gordito, flaco, lo que sea. Se va a fijar en su corazón. Corazones perfectos son los que Él está buscando. Perfecto solo Dios, hermano. Pues quédese con esa teología, porque esa no es mi teología. Mi teología es que el que camina en el diseño de Dios, para lo que Dios le diseñó, ese oye la voz de Dios. Ese está al día con Dios. A ese no le tienen que venir a contar la noticia de que se están matando allá en Afganistán, porque Dios ya le está poniendo en oración. Siente la persona, tengo que orar por los del barrio tal, tengo que orar por la iglesia tal, tengo que orar por la familia tal, tengo que orar por estas circunstancias. O sea, no necesita escuchar noticias, porque su corazón está en el diseño de Dios. Él está hablando a su espíritu. Así trabaja esto. Así se manifiesta el Padre. Bueno, seguimos. Miren, aquí ando un testamento aquí. Un testamento aquí. Miren, a veces uno dice, yo quisiera ser como el pastor tal. Qué cantidad de gente en su iglesia. Y en eso estaba la otra vez que oigo un pensamiento del corazón. Entonces, en eso me quedo sentado viendo los cielos y le decía, Padre, qué hermosos los cielos en este día. Y me decía el Señor, ¿conoces a Pablo? Sí, a Pablo, el que era Saulo, el que lo conoces. ¿Y cómo era Pablo? Bueno, él andaba ahí haciendo, bueno, ese era Pablo. ¿Conoces a Benihim? Sí, bueno, ¿y qué andaba haciendo? Bueno, pues él andaba en campañas en el África, entonces, pues, pero ese era Benihim. Tu diseño es el tuyo. Es el suyo, hermano. Es el suyo. Si el diseño suyo es ayudarle a las personas con una cosita, hágalo. Porque usted está en el diseño de Dios. Y todo aquel que se encuentra en el diseño del Abba Padre, no dude que viene una fe salvadora. Porque dice que Él está haciendo una contabilidad de la tierra. ¿Verdad que lo acabamos de leer en Crónicas? Para ver quiénes son de corazón, para darles ¿qué? Poder y favor. Seguimos, amados, porque otra cosa que no permite que escuchemos, o mejor dicho, que oigamos la voz de Dios, es el ser desobedientes, amados hermanos. Hay cosas que son locuras de Dios en la vida de uno. Dice que una vez nos dice el Señor que nos tiremos descalzos en la calle caliente ahí en Comayagua. Hay como 15 años. Esto es de locura. Pero los locos que le creen al Padre, Él hace cosas maravillosas. Entonces, el no obedecer detallitos pequeños como cámbiate de calle, háblale al hermano, escucha esta palabra, lee este versículo, esta adoración necesitas, este pensamiento metételo en la cabeza. Cuando nosotros dudamos a esa cosa, estamos siendo desobedientes, porque no va a venir con un gran bombo de esos que usan el 15 de septiembre, ¿verdad? A tocarnos el corazón. Entonces, la desobediencia, mis amados, ya nosotros lo sabemos, impide que oigamos la voz de Dios. Entonces yo no sé si es que el Señor está hablando a esta congregación algo, pero el Señor quiere realmente hacer cosas buenas. Romanos 10:17 es un versículo que ya lo deben de saber ustedes, así como cuando que usted puede estar en plena oscuridad, pero verá que la boca siempre se la halla, o no se la halla en plena oscuridad cuando se fue la luz, pero usted estaba comiendo. No se va a poner los frijoles aquí en los ojos, ¿verdad? Se los mete en su boquita, ¿verdad que sí?
es un pequeño para gozarnos un poco. Pero entonces la desobediencia impide que Dios hable a las personas. Entonces, ¿qué dice Romanos 10:17? Ajá. Agárrala, que es tuya, es lo que estamos oyendo muchas veces. ¿De dónde viene la fe? La fe viene de que usted hable la palabra. La fe viene de que usted ande agarrando el libro y comience a escribirlo. ¿De dónde viene la fe? ¿De oír qué? Es pues la fe que la certeza de qué, de lo que yo espero. ¿Usted está esperando éxito o está esperando muerte? Pero ¿cómo se activa? Óigalo, óigalo. Que no le baste con leerlo, hermano. Que no le baste con que una persona le diga, fíjate que un versículo tal, no. Dígalo usted. Digan, yo tengo fe, yo tengo fe. Hay un canto de este hermano que canta, hay un canto muy bonito sobre la fe, hay un montón de música sobre la fe, pero no nos limitemos a escuchar. Miren, yo miro cómo llora la gente cuando escuchan aquel canto de esta hermana que dice, que me quiten todo. Imagínense lo que está diciendo la hermana. Pero lo que jamás podrán quitar es que deje de alabar y glorificar. Imagínense. ¿Han oído esa canción? Y cómo son tocadas las hermanitas, ¿verdad? Se imaginan que me quiten todo, el marido, la casa, la familia, el trabajo. Lo que jamás no puede estar. Está oyendo mal. Está oyendo mal. No, amados, comiencen a oír la palabra, comiencen a oír la palabra y digan, palabra de Jehová que vino a mí, como dice la palabra, palabra de Jehová que me dice que yo me voy a meter en él, por él y para él. Vamos, ¿verdad, amados? Oh, bueno, espero que no sigamos oyendo esas cancioncitas, amados, porque teológicamente andamos mal. Pero, pues, ¿a usted la ha cantado alguna vez? ¿Verdad que sí, hermano? Y se deleita, ¿verdad? No sabe lo que se está diciendo a usted mismo. No sabe uno lo que uno mismo se está tirando. Miren, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero tienen un problemita. Ay, hermano, casi me muero de un susto. ¿Qué está diciendo ella, hermano? ¿Qué se está declarando usted solo? Se va a paletear, amado. Entonces, esa desobediencia de no decir las palabras correctamente, amados, impide que escuchemos la voz de Dios. Impide que escuchemos la voz del Eterno. Él está hablando, pero cuando yo soy que se acabe el mundo, pero lo que jamás, no, mi hermano, por favor, tenemos que madurar en Dios. Dios quiere que lo escuchemos. Pero a veces hay otra cosita que se mete en el camino, se llama orgullo. El orgullo no nos permite oír la voz de Dios. Ay, amados, esto está un poco complicado. El orgullo no nos permite oír la voz del Eterno. Y saben, a mí algunas de las ovejitas me dicen, y yo les digo, a veces ustedes son un poquito cabras saltarinas, les digo. Me dice, pastor, es que mira, me pongo a orar porque a mí me da pena que se vayan a reír de mí. Orgulloso. Orgulloso. Miren ustedes las películas de Hollywood, a ver si el actor se va a poner, ay, que me da pena saltar, están actuando. Y se ven felices. Pero solo ponga al hermanito que vaya a evangelizar al otro hermanito allá a la media cuadra. No, pastor, mire, a mí, ¿sabe dónde yo quiero ir, pastor? Mire, yo quiero ir allá por el África, hermano. Si usted no le evangeliza al chinito de la esquina, ¿cómo va a ir a evangelizar al chino de oriental? Yo siempre le he dicho lo mismo a la gente. El orgullo, hermanos, impide que usted escuche la voz de Dios. Dios no se va a manifestar en un corazón orgulloso, porque el orgulloso, ¿dónde lo ve el Señor? Adiós, hermanito, pero aquí conmigo muchas gracias no. Entonces miren cómo funciona el reino de los cielos. Tenemos que ser enseñados como hijos de Dios a caminar en Él para oír la voz de Dios. ¿Saben qué otra cosa impide que podamos ser obedientes para oír la voz de Dios? Las preocupaciones, fíjense, eso es cierto. Mire un hermanito preocupado y dígale usted algo de Dios. Ay, hermano, ahorita, acción, hermano, ¿para qué me está hablando de eso? Si yo ahorita estoy, pero ¿qué me lleva? El que me tramo.
Mire, un hermano una vez en la iglesia me dice, hermano, y yo fui desde aquí nosotros hasta allá al pisotío. Y el hermano, mire, yo tengo que ir a mi casa a comer primero, porque a mí ¿quién me va? Las preocupaciones no permiten oír la voz de Dios. Dice la palabra, amados hermanos, que si usted tiene preocupación, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Dice, orar sin cesar. O sea que a César, déjelo donde sea, pero usted sigue orando. Entonces miren todas las cosas que impiden que la voz de Dios se deje oír en nuestras vidas, que la voz de Dios se deje sentir en los pastores. Miren, hermano, se murió doña Juana. Nunca quiso ir doña Juana a la iglesia, pero cuando se muere, hermano, vaya, hágale un culto. Y entonces, hermanos, ¿en qué estamos? ¿Nos tiene Dios para servirle como diseño para adorarlo, o Dios nos tiene amenizando la fiesta? A mí, amados, hay gente que me ha invitado a que vaya al cumpleaños, a que le dé la palabra al cumpleañero. Ese no es mi diseño, ni es el suyo. Su diseño es tener un corazón perfecto, pero nos desviamos con las cosas de la tierra. Las preocupaciones de la tierra nos impiden oír la voz de Dios. ¿Está usted preocupado? Dice la palabra que el preocupado, que ore. El que está angustiado, que cante. Eso es lo que menos hacen los cristianos. El día que tienen un problema, ese día no saben dónde está Dios, no saben dónde nada. Su preocupación nubla el oír lo que Dios quiere hacer. Y la vez pasada que estuve aquí les hablaba de Ezequiel. Que Ezequiel, Dios le habló y le dijo, ¿qué ves, Ezequiel? ¿Huesos? ¿Qué le dijo él? ¿Cómo estaban los huesos? Porque él los estaba viendo secos. Pero después dice que se escuchó un estruendo, comenzó a oír, se activó el oído, para después hablarle a los huesos secos y esto se uniera. Entonces, amados, si hay un problema en su casa, si hay una circunstancia, si hay una situación que usted no puede hacer, pregúntese, ¿esta situación es con ejércitos o sin ejércitos? ¿Cómo esta situación la voy a arreglar? Entonces mejor métase a hacer corazón puro, a hacer corazón sincero, a hacer corazón perfecto, y lo demás que vea Dios que hace. ¿Verdad que sea? Entonces el de aniversario, mis hermanos, corazones perfectos para oír la voz del Eterno. Pero vamos un poquito más allá. Le llaman el santuario de Suyapa. Esa es una casa. Y eso no importa. ¿Qué es lo que importa? Los templos vivos que cargan a Dios. Dios lo llena todo, la esencia de Dios está en el ambiente, pero quien lo manifiesta es el que lo lleva adentro. Ahora mi pregunta, ¿puede Dios habitar donde está lo inmundo? Sí puede habitar, porque Dios lo llena todo. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? Milagros, prodigios, portentos, maravillas, porque yo lo limito por mi pecado. ¿Cierto? Yo limito. Entonces, oír la voz de Dios, ¿yo la activo o yo la desactivo? ¿Qué quieren ustedes esta noche? ¿Activar la voz de Dios o que la voz de Dios se mantenga en escrito nada más y que nunca llegue a nosotros? Es activar la voz de Dios. Pero hay cosas que detienen en la que nosotros oigamos la voz de Dios. Hay cosas que no permiten que la voz de Dios entre y haga algo dentro de nuestro espíritu. ¿Qué cosas creen ustedes que pueden estorbar para que la voz de Dios no llegue a nuestro corazón? El pecado. Pero más que el pecado, porque el pecado va a estar aquí toda la eternidad. Hay algo que no permite que la voz de Dios se manifieste. ¿Y saben ustedes qué es? El que yo no conozca la voluntad de Dios. O sea, el pecado va a llegar ahí, Satanás va a estar ahí, él se va a meter en su vida, se va a meter en su familia, se va a meter con todo lo que usted tenga alrededor, quiera o usted no quiera, Satanás se va a meter. Pero el que la voz de Dios no se haga activa en mi vida es que yo no conozca la voluntad de Él. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Muchos dicen, ay, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Y qué es eso para usted? ¿Le hace algún cambio? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vamos a la palabra, Zacarías 4:6. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mire, hay una cosa que nosotros podemos hacer, que podemos orar, que podemos alabar, que podemos hacer muchas cosas. Pero cuando hay una cosa donde Dios tiene responsabilidad, ¿cuándo es cuando Dios tiene responsabilidad? ¿Qué nos dice la palabra en Zacarías 4:6?
¿Verdad que esa palabra ya la hemos oído? ¿Qué dice? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted salga corriendo, que usted se arrodille día y noche. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios ahí dice? No con ejércitos, no con lo que se mueve alrededor. ¿Con qué? Con la palabra que está en el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Es el Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad? ¿Sí o no? Pero nosotros no debemos de verlo como 1, 2 y 3. Es el mismo Espíritu en el 1, en el 2 y está en todo. Pero no depende de lo que usted diga, depende de lo que usted oiga en su espíritu. ¿Está usted oyendo la voz de Dios? ¿Cómo la está oyendo? ¿Qué le estorba que la voz de Dios no la tenga audible en su corazón? Porque Dios ha estado hablando, amados hermanos, pero no lo hemos entendido. Dios ha dicho que vienen terremotos, Dios ha dicho que vienen circunstancias, Dios ha dicho que aquí se va a armar una en los próximos meses, y Dios ha estado hablando. Pero nosotros muchas veces solo nos limitamos a lo escrito que está aquí y no permitimos que esas palabras se metan al espíritu y comienzan a activar el fuego de Dios. Y cuando nosotros oímos, tal vez, miren, de repente va a venir un bolito y le va a decir la palabra. Pero como no la está viendo aquí usted, se ha limitado su espíritu a entender de que Dios le va a hablar a través de lo animado y de lo inanimado en su vida. ¿Cierto, mis amados? Entonces, ¿qué pasa? Cuando no oímos la voz de Dios, cualquier milagro que Dios quiere ejecutar en nosotros no se lleva a cabo, no se manifiesta, porque he tenido sordera espiritual. La sordera espiritual no me permite ver. Miren, hay una dimensión entre lo que es mirar y lo que es oír. Hay una dimensión entre lo que es mirar, oír y hablar. Hay una dimensión entre lo que es oír, ver y hablar y caminar en lo que Dios nos está diciendo. Hay una dimensión diferente. Amén. Entonces la gran pregunta es, ¿qué está estorbando para que Dios me hable a mí? Dios le habla al hermano Robert, Dios le habla a la pastora Conchita, Dios le habla al hermano tal, Dios le habla a un montón de hermanos. ¿Y a mí por qué no me habla? ¿Por qué yo no puedo oír la voz audible de Dios aquí a mi espíritu? ¿Qué está pasando conmigo? Entonces ahí es donde yo me pregunto, ¿está Dios mudo conmigo o qué es lo que está pasando? ¿Verdad que Dios me hable es una cosa? Porque viene un hermano, me hace una llamada y yo escucho la voz y digo, ay, fulanito de tal, y la identifico. Fíjense de que al principio yo le decía, Señor, hábleme, yo quiero que usted me hable. Pues nada, mis hermanos. Pero de repente, en una madrugada, me habla mi esposa y me dice, Roger, me dice, desde la ventana. Pero mi esposa estaba dormida. Entendí que Dios me comenzó a hablar así. Se va manifestando primero en una persona que yo conozco y que yo identifico su voz. Después ya yo comencé a escuchar ya la voz de Él, que es una voz suave, pero potente. Es una voz en la que uno dice, Dios me está hablando, Dios me está comisionando. Dice que una madrugada estaba tan dormido y solo escuché la vocecita y me dijo, literalmente, y esto se lo digo, este gobierno será removido, me dijo. Y así va a ser. Ahorita no lo vemos porque nosotros lo que vemos, en eso creemos, no lo que oímos. Y Dios quiere activar el oído porque el oído es lo que mueve las cosas que vemos. Es el oído el que le dice, usted le habla a las tinieblas, usted le habla a la maldad y dice, maldad fuera de acá, pecado fuera de acá, usted le habla porque solamente así suceden las cosas. Hablando la palabra. Es activar la palabra. Entonces necesitamos el pueblo de Dios, ya no solamente, hermanos, cantar, saltar, danzar, eso tenemos que hacerlo, pero tenemos que oír la voz. Porque dice la palabra que solo los que oyen la voz van a avanzar. El que no oye la voz, el que solo quiere mirar. Miren que los fariseos se le acercaban a Jesús y le decían, Jesús, muéstranos las cosas. Y Jesús dijo, generación perversa, yo no le voy a andar enseñando nada a ustedes. Pero mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz y me siguen. ¿Cómo voy a llegar al cielo, mi hermano, si usted no está oyendo la voz?
¿Cómo va a llegar a la gloria de Dios si usted no está oyendo la voz? ¿Qué lo puede acercar a la gloria de Dios? Es la voz. Entonces, primero Dios en mi propia vida se fue manifestando de esa manera. Pero cuando Él quiere hablarme directamente, ya no necesito escuchar una voz que yo pueda identificar. No, Él me habla directamente. Dios quiere hablarnos, hermanos. Y no escuchamos la voz de Dios porque hay cosas que se ponen entre nosotros y Él. No que Él lo hace, no nosotros. Ponemos ahí algo. Y una de las cosas que nos impiden oír la voz de Dios es un corazón que no es perfecto. Anótelo ahí. Lo que no me permite oír la voz de Dios es esto: mi corazón que no es. Ahora le voy a dar un ejemplo de perfección. Este atril que está aquí es perfecto, porque me está dando la función para la cual lo compré. No sé si les ha pasado, viene alguien y dice: gente, que te quiero regalar una camisa, y me da la camisa, y usted que dice: me queda perfecta. ¿Por qué? Porque le está dando la función para lo que fue creado. Un corazón no es perfecto porque no está haciendo lo que Dios lo encargó de hacer. Y un corazón imperfecto no puede desatar nada. Un corazón imperfecto no puede traer la gloria de Dios, no puede traer el milagro, no puede traer las cosas de lo invisible a lo visible, porque es imperfecto. O sea, Dios creó los corazones para la alabanza de su nombre, pero los corazones no están haciendo esa función. Este atril, si yo lo compro y lo pongo allá y no lo ocupo, no es perfecto. No me está dando la función para la que yo lo ocupo. No sé si me estoy dando a entender por qué no oímos la voz de Dios, porque tenemos un corazón imperfecto. Ahora, yo quiero llevarle una palabra con eso. Segunda de Crónicas 16:9. Segunda de Crónicas 16:9. O sea, si usted no puede adquirir un carro, una casa, porque no puede, no importa. Pero sí tiene que escuchar la voz de Dios. ¿Qué se le desata a la persona que tiene un corazón para Él? Dos cosas se le desatan ahí. ¿Cuáles son? Poder. Y la otra es favor. Les voy a contar una experiencia propia. En marzo de este año fui a meter un documento a la distrital de educación. No, perdón, ese documento entró en el 2018, pero en marzo de este año fui a investigar qué había pasado. Había estado retenido desde el mes de octubre ahí. Yo le decía: Señor, pero si yo le sirvo a usted, Señor, mi oración es que usted cambie todas estas circunstancias y esta generación a favor de nosotros. Entonces comencé a investigar qué está pasando. Yo no tengo favor con esa gente. Esa gente me mira y como que no me ve. Entonces, Señor, perdóneme, yo no tengo un corazón perfecto con usted, porque no me tengo favor con esta gente. Ahorita ya me entregaron los documentos. Pero ¿qué tuve que hacer? Pedirle al Señor que cambiara mi corazón. Porque puedo venir a la iglesia y no ser un verdadero cristiano. Puedo estar orando, adorando, ayunando y no ser. O sea, que lo que a Dios le importa es un corazón perfecto. Que sea lo que para Él, para lo que Él lo diseñó. ¿Para qué lo diseñó ustedes? Para venir aquí y decir: qué linda esta decoración, hermana. Qué bello, si ustedes se lucen. No, usted, su corazón tiene que ser para lo que Dios lo diseñó. ¿Cuál es el diseño suyo? ¿Cuál es el diseño que Dios lo ha llamado a hacer? Si es a predicar, predique. Si es a cantar, cante. Si es a evangelizar, evangelice. Pero lo que el Señor lo diseñó a hacer, sea perfecto con Él. Eso es lo que va a transformar todo lo que está alrededor suyo. Porque el que tiene corazón perfecto, Dios le da favor y poder. Mire que esto no depende de que usted se vaya a un seminario a estudiar teología. Solamente haga lo que Dios no dijo hacer, que dijo que usted iba a hacer. Entonces le dijo a aquel hombre en Zacarías, ¿qué le dijo? Zacarías, no es con ejército, no es con espada, es con mi espíritu. Esa es mi voluntad. Mi voluntad es que no te estés malmatando haciendo esto. Mi voluntad es que veas mi gloria, mi poder y mi favor en tu vida. Eso es lo que está pasando en nosotros. Eso es lo que está pasando en la iglesia. Nos llenamos de gozo, nos llenamos de alegría, pero no vemos milagros porque no tenemos corazón perfecto. Yo no necesito pedir al Señor nada si tengo un corazón perfecto.
Si yo me despierto en la mañana, no estoy diciendo que lo hago así, eso quiero hacer. Pero eso sí quiero decirle a usted que haga. Despiértese en la mañana y diga: Señor, usted es mi respirar, usted es mi pan, Señor. Yo me pierdo, yo me muero si no lo tengo este día. Usted es todo y yo quiero que usted sea. Dice que somos templos vivientes. ¿Qué es lo que el Espíritu dice? ¿Qué es lo que el Espíritu dice? Vendré a vosotros, dice el Señor. Y el que no puede caminar, caminará. El que no puede oír, oirá. El que no puede decir palabra, la dirá. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Pero eso no depende de quien lo predique, eso depende de quien lo oye. Quien lo oye se activa, y quien lo oye lo vive, y quien lo oye lo practica, porque somos oidores que olvidadizos. Y ese es el pecado de los cristianos. Oímos, pero no atendemos. Oímos, pero no aplicamos. Dios había estado hablando con Moisés 40 días ahí, imagínense. Pero lo que tenía que aplicar ahí en ese momento, en ese instante de ver al pueblo en pecado, era simplemente un acto de paciencia. Y por ese pequeñito acto de paciencia, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. La vio de largo. Y vamos nosotros, traigámosla a esta realidad. ¿Cuántas veces usted al año viene a esta congregación? ¿Cuántas veces usted se arrodilla en su casa? ¿Cuántas veces usted lee la palabra? ¿Cuántas veces usted escucha música cristiana? Y todo eso no es válido si cuando usted tiene que presentarse donde hay un hermano que es bocón y que nadie lo controla y usted se descontrola con él, entonces todo eso que hicimos, amado, no tuvo ningún valor. Porque es aquí donde la cosa se ve, si nosotros lo estamos haciendo. Entonces yo quiero hablarle esta noche sobre oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios, porque hay una necesidad. Hay una necesidad. ¿Saben? Hay muchas iglesias, como las iglesias adventistas, por darle un nombre, ¿verdad? Iglesias que están en que le enseñan a su gente que Dios ya lo que tuvo que decir está aquí, ¿verdad? Lo que Dios tenía que decir ya se quedó aquí. ¿Es cierto o no es cierto? Le ha llamado con un propósito. El Abba Padre no lo dejó allá en su casa, sino que lo trajo aquí porque lo va a transformar, lo va a renovar, va a haber un cambio en su vida. Y no porque lo estamos diciendo, sino porque el Espíritu Santo es el que hace en nosotros y pone en nosotros un querer, como Él hace, por su buena voluntad. Mantenga su mano en alto y diga: he venido a este lugar con el propósito de estar aquí, llenarme de Él, para ir a llenar a otros de su gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Santo, venga en este día. En este día yo cumplo años, estamos cumpliendo 21 años. Pero yo quiero un corazón perfecto, un corazón que usted pueda hablarle y que yo pueda responder a eso que usted me está diciendo. Quiero ser una vasija de honra donde se deposite la gloria suya para ir a manifestar al mundo, el perdón suyo para ir enseñando a otros. Lléneme Espíritu Santo, lléneme Espíritu Santo, lléneme Espíritu Santo. Dígale: haga corazón perfecto, perfeccióneme en su gracia. Y yo quiero que vaya un poquito más allá, porque aquí todos estamos en este barco, ¿verdad? Que si uno se va, allá lo va a ir a llorar usted, ¿verdad? Santo, santo, queremos aceite. Santo, santo, santo. Vamos, alguien que quiera ser ministrado, venga para acá. El Señor quiere perfeccionar su corazón esta noche, en el nombre de Jesús. Oh, santo Señor. Desesperado por ti, con un corazón sediento, espera ver. Oh sí, Señor, te exaltamos, Señor. Gracias por permitirnos estar
tu presencia, Señor. Que llene